Dios les bendiga, amados hermanos. Qué linda presencia del Señor aquí en este lugar, hermano. Gloria a Dios. Dios les bendiga mucho. Gloria a ti, Señor. Él está aquí. Tomen su lugar, hermanos amados. Vamos a compartir juntos un instante la palabra del Señor. Gloria a Dios. Si trajeron Biblia, vamos a iniciar este momento tan precioso a través del Evangelio de San Juan. Miren, gloria a Dios. Aquí hay unos puntitos muy importantes que necesitamos tener bien, pero bien presentes. Miren, hermano mío, gloria a Dios. San Juan, capítulo 12, gloria a Dios, versículo 44. Miren lo que dice esta palabra. Gloria a Dios. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Gloria a Dios. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, dijo Jesús, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Gloria a Dios. Y miren lo que dice el versículo 47, esto es muy importante. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Amén. Fíjense qué interesante, versículo 47, versículo 48, dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Pero fíjense que se detiene en esto que es muy importante. Nosotros podemos oír la palabra de Dios, pero no guardarlas. ¿Tenemos alguna otra versión del versículo 47? Juan 12, 47. Veamos, a ver. Veamos, telea, Dios habla hoy, algo de eso. Mira, gloria a Dios. Yo no vine para juzgar a los que oyen mis enseñanzas y no las obedecen. Gloria a Dios. Esto es bien interesante, hermano. No vine para condenar a la gente de este mundo, sino para salvarla. O sea que el Señor nos dice: yo no vine a juzgar, gloria a Dios. Pero está dejando aquí un antecedente de que hay quien oye las palabras del Señor, pero no las guarda. Y fíjense que también, o sea, si hay gente que directamente ni quiere oír las palabras del Señor, ¿no? Ahí tenemos una categoría de personas. Gente que ya rechazan de cuajo, no quieren saber nada con Jesús, no quieren escuchar sus palabras. Pero aquí está hablando de aquellos que, el que oye mis palabras, para oír las palabras del Señor, ¿dónde hay que estar? En su casa, gloria a Dios. Porque la Biblia dice que nos llevará a la casa del alfarero y allí nos hará oír sus palabras. Entonces, esto es tremendo. Entonces, ¿quiere decir que esto nos puede pasar a nosotros? Y claro, mire. Porque tenemos que comprender algo. Nosotros tenemos que oír, pero luego la tenemos que hacer. Es vital esto, es importantísimo. Mire, el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a jugar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, fíjense, el que me rechaza y no recibe mis palabras, gloria a Dios, tiene quien le juzgue. ¿Y quién le va a juzgar? La palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Esto es algo que nunca tenemos que olvidar, porque cada palabra que sale de la boca de nuestro Señor Jesucristo será la que un día nos juzgará. Es tremendo esto, es tremendo, gloria a Dios. Él es amor, Él es misericordia, Él es todo bondad, es todo amor, no hay duda de que es así, ese es nuestro Señor. Pero las palabras que salen de su boca serán las que tengamos que rendir cuenta un día nosotros. Por eso que tenemos que prestarle especial atención a sus palabras y no solamente oírlas, sino obedecerlas. Mire, gloria a Dios. Esto es algo que tenemos que tener bien claro. Mire, luego, mire qué interesante aquí,
en el capítulo 13, el título es Jesús lava los pies de sus discípulos, ¿no es cierto? Y en un momento, en el versículo, gloria a Dios, 4, dice, se levantó de la cena, se quitó su manto, tomando una toalla, se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Mire, gloria a Dios. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Entonces Jesús le responde y le dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces ahí accede Pedro, ¿verdad? Pero lo interesante es que Pedro le dijo, no me lavarás los pies. Pero el Señor, sus palabras, las palabras, gloria, dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Gloria a Dios. Ahora, fíjense qué tremendo. Más abajo, allí en el versículo 10, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, porque está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. El aunque no todos, está hablando aquí que lo iba a traicionar en el futuro, ¿no? Ahora, pero lo interesante es que dice que el Señor nos dice que nosotros estamos limpios por su palabra. Entonces la palabra de Dios nos limpia, ¿verdad? Y este acto de llevar adelante el lavamiento de pies, en este caso a Pedro, que es el ejemplo, ¿qué significaba? Significaba la administración del Señor hacia Pedro. Entonces es muy interesante esto, nosotros oímos la palabra de Dios, esa palabra tenemos que oírla con atención porque en el día postrero vamos a estar frente a ellas. ¿Amén? Seremos juzgados por esas palabras. Y también, aparte de la palabra de Dios que limpia nuestro corazón, necesitamos ser ministrados por el Señor. Y esto es muy importante, gloria a Dios. Esto es muy importante. Ahora, yo creo que estos son puntos que nosotros tenemos que tener muy, pero muy presente en nuestro caminar. Porque si no corremos el riesgo de no atender muchas veces las palabras de nuestro Señor. ¿Y por qué corremos el riesgo de no atender las palabras de nuestro Señor? Porque a veces las tomamos a la ligera o no le prestamos la debida atención. Pero el hecho de no prestar la debida atención no va a desactivarlas en el día postrero. En el día postrero son ellas mismas las que jugarán nuestra vida. Entonces tenemos que cambiar actitud nosotros y estar muy atentos a las palabras de Jesús, que serán las que en los últimos tiempos nos juzgarán. Bueno, vamos a pegar un saltito porque queremos llegar a algo que es muy, pero muy importante. Mire, en el versículo 15 del capítulo 13, ya hemos hablado sobre las palabras de Jesús, la importancia que tiene, ¿verdad? La importancia que tiene que podamos guardar su palabra. El versículo 15 dice, porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, aquí esto es bien. Por un lado, necesitamos prestar mucha atención a las palabras de Jesús y por otro lado, tenemos que comprender que Él vino a darnos un ejemplo. Entonces, en nuestro caminar, en este caminar en Cristo Jesús, en este camino nuevo y vivo que estamos todos recorriendo, en este peregrinaje sobre esta tierra, tenemos que tener muy en claro que nuestro ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. A ver, y en cada movimiento, porque fíjense, versículo 15, volvemos de vuelta, gloria a Dios. Como yo he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, palabras por un lado, gloria a Dios, y acciones de Jesús, también tenemos que imitarlas. ¿Cuánto entienden esto? Gloria a Dios. Ahora mire, gracias Señor. Mire lo que dice en Mateo capítulo 27, gloria a Dios. Gracias Jesús. En donde, a partir del versículo, el capítulo 27 habla de Jesús ante Pilato, ¿no? Luego la muerte de Judas, Pilato interrogando a Jesús, luego Jesús sentenciado a muerte, gloria a Dios.
hasta llegar a la crucifixión y muerte de Jesús. Gloria a Dios. Entonces, si la palabra nos dice que como Él hizo, nosotros también tenemos que hacer, y entonces acá, ¿cómo hacemos? Gloria a Dios. Porque acá, claro, acá estamos frente, ¿no?, a una... Esto es ejemplo para nosotros, porque Él vino a darnos ejemplo. Entonces esto es muy importante que nosotros lo comprendamos, porque con esto, con esta acción que Él llevó adelante, que sabemos que llevó adelante esta acción, cumpliendo un propósito de Dios para traer libertad a nuestra vida, para que Él, justamente entregándose y derramando hasta la última gota de su sangre, nosotros podamos encontrar libertad, de alguna manera también es un ejemplo. Porque de la misma manera que yo hago, vosotros también hagáis. Y entonces, miren, vamos a avanzar un poquito más. Vamos sin anestesia a la crucifixión, derecho, viejo nomás. ¿Y qué le parece? Mire, capítulo 27, versículo 32. Mire, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este le obligaron que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Gloria a Dios. Ay. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Gloria a Dios. Entonces vemos que aquí, en este relato de la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, hasta este versículo 37, vemos cómo estaba cumpliendo un plan. En el cumplimiento, sabemos que vino a cumplir un propósito de Dios. Él vino a entregarse por todos nosotros, ¿verdad? También nosotros vinimos a esta tierra con un propósito. Y lo interesante de esto, que mientras se cumplía el propósito, en el camino intervino este hombre. Y este hombre fue bendecido. Porque si nosotros seguimos leyendo la Biblia, lo vamos a encontrar siendo un servidor del Señor, trabajando con los discípulos, participando, ¿no?, del pueblo de Dios. Entonces, a él lo obligaron, pero cuando tuvo contacto con la sangre de Jesús en el madero, la cosa cambió. ¿Amén? La cosa cambió. Su vida empezó a ser transformada a partir de ese momento. Entonces, si nosotros tenemos un llamado del Señor y estamos en esta tierra para cumplir un plan y un propósito, en el camino hacia el cumplimiento de ese propósito, a alguien vamos a afectar. Y lo vamos a afectar positivamente. ¿Qué significa afectarlo positivamente? Que a través del camino que estamos recorriendo nosotros, del propósito que estamos cumpliendo, otros serán bendecidos. Amén. Por otra parte, el versículo 37 dice que sobre su cabeza, ¿no?, pusieron su causa escrita, diciendo: este es Jesús, el Rey de los judíos. Gloria a Dios. Ahora, mire acá. Vamos un instante. ¿Qué dijeron que era el Rey? Gloria a Dios. Apocalipsis 1:6. Vamos para allí, gloria a Dios. Apocalipsis 1:6. Mira acá. Y nos hizo, está hablando de nosotros, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Capítulo 5, versículo 10. Capítulo 5, versículo 10 de Apocalipsis. Mira lo que dice acá. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces, aquí se está hablando de nosotros, aquí se está hablando de los creyentes. Cuando en el camino que estaba recorriendo Jesús, quien vino a darnos ejemplo, gloria a Dios, es tremendo. Hace pocos días, no sé si ustedes lo recuerdan, nosotros compartimos algo que es muy importante. Dijimos
que lo que le pasó al cuerpo físico de nuestro Señor Jesucristo, también le pasará al cuerpo místico. ¿Qué significa eso? Que lo que le pasó al cuerpo físico del Señor, también le ocurrirá a su iglesia, al cuerpo místico, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, Él vino a darnos ejemplo. Comprendamos ahora que el ejemplo que nos está dando aquí es que lo mismo que le ocurrió en su cuerpo, también le ocurrirá al cuerpo místico, a la iglesia. ¿Y qué pasó acá? En el versículo 37 dice, este es Jesús, el Rey de los judíos. Gloria a Dios. Apocalipsis nos da un detalle importantísimo diciéndonos que el Señor también nos hace reyes. Entonces, si Él pasó por allí, también nosotros tenemos que pasar. No, pastor, no, de ninguna manera, porque el Señor murió por todos nosotros para que nosotros podamos tener libertad. Exactamente, no hay duda de eso. Pero también tenemos que comprender que Él dejó asentado un ejemplo. Y este ejemplo nos habla de morir a nuestro propio yo, para que nosotros al menguar pueda crecer Él, ¿verdad? Esto es muy importante. Cuando se refiere la Biblia a la mansedumbre de Moisés como una virtud muy importante, vemos que él fue nada más ni nada menos que el libertador del pueblo de Dios. O sea que el Señor le comisionó una empresa importantísima y era muy necesaria la mansedumbre. Amén. Ahora, esto es tremendo, hermano, la mansedumbre. ¿Cómo se logra la mansedumbre? Y bajando, menguando. Esto es tremendo, hermano, gloria a Dios. Entonces, fíjense, ¿cómo hará el Señor, ¿no? ¿Cómo hizo con Moisés, por ejemplo? Para que fuera el hombre más manso sobre la tierra. Y lo tuvo que domar, lo tuvo que trabajar, gloria a Dios. Y allá fue Moisés, ¿no? Gloria a Dios. 40 años al desierto. Ay, Dios mío, gloria a Dios. Entonces fíjense que hubo un trabajo de parte de Dios sobre la vida de Moisés en su cotidiano andar, en el día a día. No es que lo metió en un monasterio, ¿no? Y estaba de la mañana a la noche allí, no, sino que en el día a día, en su trabajo, en sus relaciones, en las cuestiones diarias, Dios lo iba tratando. Pero ¿cuál era el propósito? Que se transformara en un hombre manso. Jesús vino a dar ejemplo y vino y se entregó como una oveja que va directo al matadero. ¿De qué manera? Con mansedumbre. Entonces quiere decir, hermanos míos, que si vino a darnos ejemplo, entonces tenemos que comprender que el camino para cumplir el plan de Dios en esta vida es la mansedumbre. Entonces, si yo soy medio retobado, ¿qué tengo que hacer? Y me tengo que amansar. Gloria a Dios. Tremendo, por favor. Me tengo que amansar. Y solo y no voy a poder. Entonces esto es muy importante entenderlo. Mire, hermano, gloria a Dios. El Señor nos va acompañando en este caminar. Nos va acompañando. Y esto es maravilloso. Y Él jamás va a irrumpir de manera violenta, brusca en nuestra vida. Todo lo contrario. Entonces tenemos que comprender que somos nosotros los que, cada situación que nos pasa en nuestro cotidiano andar, en nuestros días, vos y yo ya no estamos viviendo nuestra propia vida a gusto y piacere o a nuestro antojo. Estamos en las manos de Dios. Entonces cada cosa que nos pasa, por algo nos pasa. ¿Y por qué nos pasa? Y porque el Señor nos está llevando. ¿A dónde? Al camino de la mansedumbre. Ay, Dios mío, gloria a Dios. Y a veces nosotros nos escapamos, ¿no? Nos escapamos de alguna manera. Y bueno, y nos pasarán cosas. Nos pasarán cosas en el camino. Por favor. Yo cuando dejé de vivir con mis padres, ¿no? Me hice el hombre y dije, por fin, ahora voy a hacer lo que yo quería. Gloria a Dios. Y resulta que me fui a vivir en un lugar, ¿no? Me alquilaron ¿no? Allí una habitación, me alquilaron un lugar en donde el dueño del lugar vivía allí, vivía ahí cerquita, al ladito nomás, gloria a Dios. Entonces de repente yo llegaba tarde, ¿no? Yo era muy jovencito.
me golpeaba la puerta. Venía el alemán y me decía, ¿de dónde viene usted? Y yo, ¿qué le importa dónde? Pero bueno, no, ¿cómo va a venir a esta hora? Usted tiene que ir a trabajar mañana. Después no se levanta. Uy, Señor amado, gloria a Dios. Y digo, yo digo, Señor, pero me libré de mi papá y ahora lo tengo gloria a Dios. Es tremendo. Y a veces nosotros nos queremos librar de ciertas cosas, pero el Señor nos va a barajar por otra. Es tremendo, por favor. Gloria a Dios. En otra oportunidad, recuerdo que también, ¿no? En esta misma línea, ¿no? Gloria a Dios. Mi papá me echó 2 veces, o sea, en vez de echarme una vez, me echó 2, ¿no? Para que termine de comprender. Entonces, cuando me echa la segunda vez, gloria a Dios, yo salgo de mi casa y me encuentro allí con un amigo, ¿no? Allí del barrio. Y él tenía un papá, ¿no? Un papá, un lindo hombre, ¿no? Una bendición era. Entonces también estaba con el papá y yo les cuento lo que pasó. Entonces mi papá me dice, ¿qué vas a hacer ahora? Si me voy a ir del alemán, no sé, bueno, me voy a buscar. No, vos te venís a casa, me dijo. ¿A casa? Sí. Y ellos en su casa, en la planta superior, habían hecho un departamento que nunca usaron. Gloria a Dios. Y estaba vacío, entonces dice, vos te vas a vivir allá arriba. ¿Vas a vivir allá arriba? No, ni cómo te vas a ir acá, no. Bueno, entonces así fue la cosa. Y me voy a vivir a esa casa. Tenía su entrada individual, no, era una bendición. A la mañana, eran las 6:30, y la esposa, la mamá de mi amigo, agarraba la escoba, ¡pum! Y le pegaba al techo que venía a ser el piso mío, ¿no? Para despertarme, porque tenía que ir a trabajar, gloria a Dios. Digo, Señor, esto qué es tremendo esto. ¡Pum! Ya voy. Dale que se enfría el agua, me decía. Digo, Señor, pero si yo ya estoy libre, estoy solo, hago lo que yo quiero. No había forma, hermano. Entonces, no hay forma, hermano, de que nos escapemos cuando el Señor está en el medio. Y aún lejos de Cristo, muchos de nosotros siempre estuvimos en las manos del Señor. Porque hay propósitos bien definidos sobre la vida de un hijo, una hija de Dios. Y aún cuando ande torcido, allí está el Señor. Entonces vos te querés escapar de un trato y no te va a escapar. Porque va a cambiar de camiseta, va a cambiar de color, va a cambiar de situación, pero la mano del Señor vos la vas a experimentar igual. Mire, veamos esto, mire, gloria a Dios. Entonces, versículo 38, crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha, el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Gloria a Dios. Y así comenzó el viaje sin retorno hacia la partida de nuestro Señor, ¿verdad? Vamos a avanzar un poquitito, mire. Dice que primero se burlaban de él, gloria a Dios. Versículo 46, cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactagni, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama este. Gloria a Dios. O sea, lo estaban escuchando y decían, está llamando Elías. En el versículo 49, los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. O sea, lo estaban crucificando porque decían que era un mentiroso, que era un hereje, que era un blasfemo, que tenía demonio, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Sin embargo, estaban atentos a lo que decían. Estaban muy atentos a lo que decían. Ahora, lo interesante, gloria a Dios, es que lo vemos en el versículo 48. Al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, la empapó en vinagre y poniéndole una caña le dio a beber. Gloria a Dios. ¿Y él bebió eso? No lo bebió. Entonces, lo que le daban,
lo tenían preparado para los que sufrían esa muerte de cruz, porque la agonía era muy brava. Entonces, ahí vemos vinagre junto con mirra, y parece que esto de alguna manera es como que calmaba un poquitín el dolor, el sufrimiento que estaban padeciendo. Sin embargo, el Señor lo rechazó. Amén. El Señor lo rechazó. ¿Y por qué lo rechazó? Porque sabía que ese era el camino. Y esto es un detalle también para nosotros, porque nos vino a dar ejemplo. Amén. Fíjense que hoy día tenemos se está predicando un evangelio anti-sufrimiento. Entonces tenemos que borrar esto de la Biblia. Amén. El pare de sufrir lo tenemos, ¿no es cierto?, a la orden del día. Pero no hay nada más antibíblico que esto, porque en el camino a cumplir el propósito de Dios en nuestra vida está la estación del sufrimiento. Y cuando está el sufrimiento en una vida, es donde uno más busca al Señor. En el sufrimiento donde uno crece, en el sufrimiento donde uno se desarrolla, en el sufrimiento donde uno se hace manso. Ay, gloria a Dios. Yo el otro día estaba mirando Bonanza, me hacían con los chicos, gloria a Dios, y resulta que habían encontrado un potro salvaje, ¿no?, en Bonanza. Entonces, ¿qué tenían que hacer con el potro salvaje? Y lo tenían que domar, hermano, porque si no, por más salvaje, por más precioso que era, no servía para nada, había que dejarlo que vaya otra vez a las montañas, gloria a Dios. Entonces, allí comenzó un tratamiento, ¿no?, en ese potro salvaje lleno de ímpetu, lleno de vigor, y nosotros somos así también. Entonces el Señor va a trabajar en nuestra vida. Pero ¿por qué nos quiere? Entonces, ¿que Dios nos quiere ver sufrir? No, de ninguna manera. Dios no nos quiere ver sufrir, pero nos conoce. Y ahí está el tema, nos conoce. Porque si Él supiera que nosotros oímos y hacemos, ya está, gloria a Dios. Si fuéramos rápidos para obedecer y para inclinarnos ante Él, todo bárbaro. Sin embargo, nos tienen que domar. 40 años trabajó con Moisés. Ay, quiera Dios que seamos más mansos nosotros, hermano. Gloria a Dios. Pero fíjense qué lindo esto, mire. Bueno, lindo más o menos. Mire, gloria a Dios. Escúcheme. Dice que en ese momento, estamos en el capítulo 27, versículo 47, 48, 49. Y en el versículo 50, Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Entonces, ahí es donde se cumplió el plan que Él vino a llevar adelante, para que toda la humanidad sea bendecida. ¿Amén? En ese instante, donde Él aguantó hasta lo último, en ese instante, dice que, versículo 51, he aquí el velo del templo se rajó en dos. Y esto es interesante porque este velo es lo que dividía el lugar santísimo del resto del templo, que estaba justamente, ¿no?, allí dividiendo esto. Entonces, aquí entendemos que en el momento, porque él vino a dar ejemplo, en el momento donde vos y yo avanzamos hacia el propósito de Dios, en mansedumbre, obedeciéndole al Señor, escuchando y guardando la palabra, llega un instante, llega un momento en que se abre una puerta. Así como se rasgó el velo y al rajarse el velo se abrió una puerta hacia otra dimensión. ¿Por qué decimos hacia otra dimensión? ¿Cómo era en la antigüedad? En la antigüedad el sumo sacerdote era el que, después de haberse santificado, podía atravesar ese velo, ¿verdad? Y dice que le ataban una cuerda, porque no va a ser cosa que no esté santificado del todo, y entraba y se moría del otro lado. Entonces lo sacaban, ¿quién iba a ir a buscar? Entonces lo sacaban, no, lo sacaban con la cuerda. Es tremendo esto, hermano. Entonces era brava la cosa, o sea que no era cualquier puerta la que estaba del otro lado. Y hoy, gracias a ese sacrificio divino, pero que vino a dar ejemplo, se abrió una puerta. Pero no para que nosotros entremos como Pancho por su casa. No, se abrió una puerta porque de la misma manera
que el sumo sacerdote se tenía que santificar para pasar por allí, también nosotros vamos a tener que santificarnos. Pero entonces, ¿qué cambió? Cambió que tenemos un libre acceso. Antes era el sumo sacerdote nada más. Hoy el Señor nos llamó a ser reyes y sacerdote a todos nosotros. O sea, la posibilidad la tenemos todos, ¿verdad? Pero hay quienes oyen, pero no guardan. Nosotros no tenemos que estar allí en esa lista. Nosotros tenemos que estar en la lista de los que oímos y guardamos su palabra. Y tenemos por delante una puerta maravillosa que se nos abre para poder ingresar allí. Mire lo que dice acá, gloria a Dios. El velo se rajó de arriba abajo y la tierra tembló, las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros. Pues después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Gloria a Dios. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera. Y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Gloria a Dios. Ahora, mire qué tremendo, ¿no? Porque dice que, versículo 52, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. No dicen todos los santos que habían dormido. Dicen muchos. Aquí nos está dando a entender una cantidad. No la totalidad de los santos, sino algunos. Gloria a Dios. ¿Y por qué será? ¿Por qué no todos o ninguno? ¿Por qué algunos? Y bueno, acá ya tenemos que comprender algo. Tenemos que comprender que los muertos en Cristo se resucitarán primero, cuando Él venga, en su venida, ¿no?, secreta. Los muertos en Cristo resucitarán primero, gloria a Dios. Pero no todos los muertos en Cristo. Sino los que murieron en Cristo alcanzando una estatura, habiendo agradado a Dios. Porque la palabra nos dice, los que oyen, pero no guardan. Entonces, el que oye también estaba en Cristo. Pero si no guardó, no es parte de la primera resurrección. No sé si me doy a entender. Todos vamos a resucitar. Absolutamente, hasta los injustos van a resucitar. Pero hay distintos turnos de resurrección. El primer turno de resurrección lo vemos aquí, cuando los muertos en Cristo resucitan en la segunda venida de Cristo en secreto para su iglesia. Y son arrebatados también. Esto es maravilloso. Entonces, fíjense que aquí está hablando de... Es una figura lo que ocurrió aquí, es un ejemplo para nosotros, es algo que nos está insinuando lo que va a ocurrir en el futuro. Porque en este momento no todos se levantaron, pero algunos se levantaron. Muy impresionante, gloria a Dios. Y algunos se levantarán en su venida en secreto. Mire qué interesante esto. Vamos a avanzar otro poquito. Gloria a Dios. El versículo 55 dice que allí estaban muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Entonces Jesús es sepultado. Cuando llega la noche, vino un hombre rico de Arimatea, José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Fíjense qué tremendo esto, ¿no? Lo que le pasó al cuerpo físico le ocurrirá al cuerpo místico. Entonces vemos que si el cuerpo físico tuvo que morir, la iglesia también tiene que morir. Por otro lado, vemos el cuidado del cuerpo. Porque Jesús había muerto tranquilamente, podía decir, bueno, listo, ya está. ¿No? Ya se fue el Señor. Sin embargo, se tuvo sumo cuidado con el cuerpo. Y tremendo, yo me imagino esto, ¿no? Fíjense que el Señor es soberano, Él hace como Él quiere, porque, o sea, matan a Jesús. Los que estaban con Él estaban todos, ¿no?, medio fugados, porque corrían peligro. Y viene este José, lo va a ver a Pilato y le dice, dame el cuerpo de Jesús.
O sea, se estaba poniendo en evidencia de que él apreciaba a Jesús. Lo lleva a un sepulcro nuevo, labrado en piedra, que él mismo había hecho hacer. Entonces, invierte dinero, ¿no?, en la sepultura de ese cuerpo. Entonces, tranquilamente Pilato decía, entonces vos sos uno de ellos. Y lo podían haber apresado. Sin embargo, no. Allí el Señor es soberano y de ninguna manera ocurrió esto, sino todo lo contrario. Dice que le dieron el cuerpo y se lo lleva y lo sepultan. Gloria a Dios. Ahora mire, gloria a Dios. Dice, versículo 59, tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Miren, aquí vemos algo interesante, ¿no? Gloria a Dios. Fíjense que aquí vemos seguidores de Cristo que entienden, ¿no?, que deben morir como Él murió, andar como Él anduvo. Y de repente, ¿dónde terminan sus días ellas? Sentadas frente al sepulcro, diciendo, se terminó todo. Aquí está el Maestro, ¿y ahora qué hacemos con nosotros? Tal vez desanimadas y con angustia en su corazón. Pero mire qué interesante lo que pasa después. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Aún muerto, recordaban lo que dijo. Recuerden el episodio en la cruz, a Elías está llamando. Veamos si viene Elías a librarle. Mire cómo las palabras que Jesús pronunciaba eran muy oídas y las tenían muy en cuenta. Las querían callar, obviamente. Manda pues que se asegure el sepulcro, ¿no? Gloria a Dios. Y se asegure hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche. ¿Recuerdan la historia? Allí pusieron una guardia frente a la tumba. Gloria a Dios. Ahora miren lo que dice el capítulo 28. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Gloria a Dios. Fíjense qué tremendo. Ellas estaban sentadas frente al sepulcro, tal vez desanimadas, diciendo, todo terminó. En el versículo 2 dice, hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. También se sentó. ¿Dónde estaba la piedra? Adelante del sepulcro. ¿Pero dónde se sentó? Sobre la piedra que tapaba la entrada, ya removida por el terremoto, ¿verdad? Entonces fíjense que esto es tremendo, porque allí estaba el ángel del Señor enseñoreándose sobre la muerte. Y eso es un mensaje para nosotros. ¿Por qué? Porque lo que le pasó al cuerpo físico, le pasará al cuerpo místico. El cuerpo físico de nuestro Señor Jesucristo ya terminó en el sepulcro. ¿Qué nos está diciendo a nosotros? Que es necesario también morir. ¿Pero para qué? Para resucitar. Entonces, esto es muy interesante, porque allí, ¿no?, de repente, fíjense que nuestro Señor Jesucristo dijo, a mí no me están quitando la vida, yo la entrego para volverla a tomar. Y si Él vino a darnos ejemplo, hermano mío, esto nos tiene que servir de ejemplo a nosotros también. O sea, nuestra entrega por amor, ¿verdad? Nuestra entrega por amor traerá recompensa. Esto es muy importante, hermano. Porque no hace falta que digamos, bueno, yo voy, porque no. Con mansedumbre al Señor, en obediencia, teniendo la fe, la certeza, que es lo mejor que nos puede pasar. Mientras el mundo se burla. Sin embargo, es muy importante entender esto, hermano. Es muy importante que podamos comprender que el mundo se va a burlar de nosotros. Las amistades se pueden burlar de nosotros.
Algunos creyentes sin temor de Dios se van a burlar de nosotros. ¿Pero por qué se burlan? Porque tienen la incapacidad, son incapaces de poder ceder ante el Señor. No ceden en su orgullo, no ceden en su altivez y nunca pueden ser instrumentos en la mano del Señor. Pero a vos y a mí el Señor nos escogió para ser instrumento en la mano de Dios. No para abrazar nuestro orgullo, sino para entregarlo a los pies de Cristo. Y de esa manera, hermanos míos, de esa manera vamos a obtener ¿qué cosa? La bendición. ¿Cuánto lo entienden? No me quitan la vida, sino que yo la entrego y la vuelvo a tomar. Entonces, mire, y con esto yo quiero cerrar esta idea de lo que estamos compartiendo hoy. Mire, gloria a Dios. Dice, su aspecto era como de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. O sea, ocurrió como dijo. La importancia de atender a las palabras de Jesús. ¿Qué es lo que ocurrirá en nuestra vida? Lo que Él dijo. Mire, dice, Él ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. Gloria a Dios. Allí le veréis. Ahora, esto es tremendo. Dice, entonces ya saliendo del sepulcro, con gran temor y gozo, fueron corriendo a darle las noticias a sus discípulos. Mientras iban a dar las noticias a los discípulos, y aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, las noticias buenas a mis hermanos. Él está vivo, ha resucitado. Para que vaya a Galilea y allí me verán. Gloria a Dios. Mire qué tremendo esto, ¿no? Qué tremendo esto. Porque fíjense que había algo que tenía que ocurrir luego de la muerte. Y era justamente su reunión en Galilea. ¿Y qué ocurrió después? Luego después el Señor estuvo con ellos 40 días y luego la ascensión. Después de esto, el poder del Espíritu Santo cayó sobre ellos. Entonces, si todo esto es lo que le pasó al cuerpo físico y le pasará al cuerpo místico, ya a nosotros. Si lo que Jesús hizo, lo que dijo, lo hizo y lo dijo para darnos un ejemplo, entonces en nosotros nos espera un camino igual. ¿Y de qué se trata este camino? Para poder alcanzar la llenura del Espíritu Santo y el poder y el fuego del Espíritu Santo que transforma, que cambia, que edifica, que destruye el mal, es necesario morir. Entonces, esto es muy importante. Cuando una persona no murió, nunca puede recibir la llenura del Espíritu Santo. Nunca. Entonces, va a huir, pero no va a guardar. Solamente los que están llenos del Espíritu Santo van a ser los fieles. Y si nosotros anhelamos la llenura del Espíritu Santo, tenemos que entender que el camino es la mansedumbre, es la obediencia a su palabra. Esto es muy importante, hermano. Pero entonces tenemos que... ¿Por qué esa idea? Nosotros pensamos que obedecer es indignante, que ser obediente es... ¿Por qué? Yo, como muchos de ustedes en nuestra vida, hemos sido siempre desobedientes. ¿Y cómo no fue? No hace falta responderlo, ¿no? Entonces, en esta nueva vida, porque es una nueva vida en Cristo Jesús, vamos a hacer lo mismo. Y hermano, sería volver a cometer el mismo error que cometimos en el pasado. Entonces, en este tiempo tenemos Padre.
En este tiempo que tenemos padre, tenemos que obedecerle a nuestro padre. Ya para desobedecer lo hicimos antes. Y así no fue, gloria a Dios. No fuimos a ningún lado. Hoy tenemos la gran oportunidad de poder inclinarnos ante nuestro Padre y obedecer a nuestro Padre. Tener el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, siguiéndolo y comprendiendo que lo que le pasó a su cuerpo nos pasará a nosotros. Y pero tanto dolor, tanto enfermedad, no, si Él ya padeció por nosotros. Claro que sí, porque nosotros no somos capaces de sufrir ese tipo de sacrificio. Pero sí hay un sacrificio que tenemos que hacer, que es ir y entregar todo a los pies de Cristo para que Él pueda glorificarse en nuestra vida. Y fíjese qué tremendo, ¿no? Qué tremendo porque no por el hecho de que podamos ser amables o podamos ser calladitos o podamos ser ubicados, quiere decir que estamos muertos. No, mi hermano, gloria a Dios. El Señor irá hasta la profundidad de nuestro corazón para sacar y extirpar toda rebelión. Esto es muy importante. El Señor necesita extirpar toda rebelión de nuestro corazón. ¿Para qué? Para que se cumpla el plan de Dios en nuestra vida. Para poder ser llenos del Espíritu Santo, estar fortalecidos y poder caminar en este camino nuevo y vivo que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Qué le parece si oramos por esta palabra? ¿Qué le parece si le pedimos ayuda al Señor?